Ani, ¿por qué tantos inversionistas miran hoy al Caribe? Hoy muchos inversionistas están comenzando a ver el Caribe porque tienen una mezcla de buscar la inversión, pero también un tema de estilo de vida. Es decir, yo creo que la pandemia hizo un punto de inflexión en cómo la gente ve la vida. Entonces, si bien es cierto, quieren algo para invertir, para tener un rendimiento, una capitalización, pero también quieren gozar esa inversión. Y el Caribe creo que te da ambas cosas. Ani, ¿qué hace a Punta Cana un mercado tan atractivo? Punta Cana se ha vuelto un mercado bastante atractivo para los inversionistas que están buscando rendimiento, pero están buscando sobre todo algo que ellos puedan gozar y también puedan rentar cuando ellos no lo usan. Es decir, ahora Punta Cana es bastante accesible, no solamente desde el punto de vista de que hay muchos vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Punta Cana desde muchos países, pero también se ha vuelto accesible en cuanto a el monto de inversión en comparación con muchos otros destinos que ofrecen de repente esos beneficios turísticos que tiene la ciudad de Punta Cana. Aparte, tiene una cantidad de áreas que todavía están vírgenes y a la gente le gusta tener no solamente el bullicio y el tema turístico, sino también otros sitios para poderse relajar. También escuché que tiene incentivos del gobierno. Sí, definitivamente los incentivos que da el gobierno para los inversionistas que quieren invertir en Punta Cana en proyectos nuevos es bastante importante. Hay una ley nueva que da al inversionista, se llama Confotur. Y en Confotur lo que hace es de que son tres beneficios. Al principio, cuando el cliente está recién comprando, los gastos de cierre son mucho menores que lo que es un gasto de cierre de una transacción regular. Segundo, si el proyecto tiene o está bajo Confotur, también durante los primeros 15 años no tienen que pagar el impuesto a la renta que normalmente uno paga en otro destino, y eso hace que sea mucho más rentable. Y tercero, al momento de vender no hay gastos o impuestos sobre la capitalización que has obtenido en esos años. Entonces eso hace que Punta Cana sea mucho más rentable. Otra cosa, para que un proyecto esté bajo Confotur, o sea aprobado para dar los beneficios de Confotur, tiene que haber cumplido con muchos requisitos que ha dado el gobierno. Entonces, eso le da al inversionista mucho más tranquilidad de saber de que ese proyecto está muy bien estructurado, cumple con muchas de las regulaciones que debería de cumplir para tener este beneficio fiscal. Ani, ¿Riviera Maya sigue siendo una buena opción en el 2026? Sí, por supuesto, la Riviera Maya siempre va a ser un paraíso. Y aunque siento que ha habido mucho ruido con respecto al tema de la seguridad en la Riviera Maya, yo creo que es un poquito exagerado. Definitivamente, cualquier lugar, en cualquier país, si tú no estás en el lugar correcto, a la hora correcta, con la compañía correcta, definitivamente tiende a ser peligroso. Y sí, han habido algunos temas, pero yo creo que la Riviera Maya sigue ofreciendo muchísimo. Por excelencia es un destino turístico y que tiene muchísimo que ofrecer. No solamente está toda la parte turística de los grandes hoteles, all inclusive, pero también tiene zonas muy digamos, vírgenes, en la que la gente puede hacer turismo ecológico, donde está el tema de los cenotes, donde hay, ya sabes, la clásica playas de arena blanca mar azul. Entonces tienen muchísimo que ofrecer en términos de también de tours de aventura, todo lo que es snorkeling, todo lo que es flora, fauna, que no existe en otros lados. Pero lo más importante es de que siempre va a tener mucha demanda turística de gente que viene de Norteamérica, de las áreas más frías,
obviamente de Canadá, de Europa. Entonces es muy conocido, a la gente le encanta la comida mexicana, le gusta la música mexicana, entonces siempre va a ser muy atractivo y por ende va a tener mucha demanda en lo que son las rentas vacacionales o rentas cortas, y están apareciendo nuevos destinos. Antes era todo lo que era Cancún, después ya está todo el tema de lo que es el Tulum, por ejemplo, ha sido por los últimos años un destino bastante exótico y que obviamente hizo que subieran bastante los precios y se han valorizado bastante. Ahora están también en una curva en que de repente se ha desacelerado ese crecimiento y están apareciendo otros destinos como Mérida, por ejemplo. Nosotros ahora estamos ofreciendo la distribución exclusiva en Canadá de un proyecto de Mérida que es hermosísimo y que está a unos precios realmente bastante accesibles. Inclusive están teniendo bastante acogida los proyectos con estructuras de fractional ownership o propiedad fraccionaria, donde tú puedes tener junto a otros inversionistas la propiedad por ciertos periodos del año, ya que tú no vas a utilizar la propiedad todo el año. Eso se hace mucho más accesible. La parte de Puerto Morelos también. Es decir, hay una variedad de oferta bien diferente que se puede ajustar al bolsillo y a las preferencias de cada persona.